El Papa Francisco se embarcó en uno de los viajes más largos y extenuantes que ha hecho. Su propósito es afianzar el catolicismo en países donde han predominado otras religiones. El itinerario de 11 días comenzó en Indonesia, el país con el mayor porcentaje de habitantes que predican el Islam en todo el mundo. El viaje también incluye a Papúa Nueva Guinea y cierra en Singapur, aunque antes pasó por Timor Oriental, el único país del recorrido donde el catolicismo es predominante. Allí, sin embargo, enfrentó uno de los casos más difíciles, pues desde hace 2 años se conoció que el obispo Carlos Jiménez Belo, héroe de la independencia del país y ganador del Nobel, abusó sexualmente de niños, por lo menos desde la década de los 80. Aunque el Papa no mencionó al obispo, ni tampoco se refirió directamente a los escándalos de pedofilia dentro de la Iglesia Católica, sí dijo que trabajaban para evitar que esto se repitiera. Escuchemos. Y no olvidemos a tantos niños y adolescentes heridos en su dignidad. Este fenómeno está aflorando en todo el mundo. Todos estamos llamados a actuar como responsabilidad para prevenir todo tipo de abuso y garantizar un crecimiento sereno a nuestros jóvenes. Pero hablando del viaje en general, ¿cuál es el interés que tienen la Iglesia Católica y el Papa en Asia y en Oceanía? Lo discutimos hoy en el debate. Para ello tenemos a 2 invitados. El primero se conecta desde Chía, en Colombia, y se trata de Hernán Olano, doctor en Derecho Canónico. Y en Buenos Aires está el imam Marwan Gil, teólogo islámico y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina. Gracias a ustedes dos y gracias a toda nuestra audiencia. Recuerden que estamos en las redes sociales como @France24-ES. Y también nos pueden escuchar a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn, donde además encontrarán más programas de France 24 en español. Hernán Olano, comienzo con usted. Bienvenido a nuestro programa. Comencemos con esa pregunta genérica. ¿Qué está buscando el Papa Francisco en Asia y en Oceanía? María Clara, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial para el imán en días anteriores, que fue el Día del Profeta. Efectivamente, el viaje número 45 del Papa Francisco es un acto de humildad y obediencia. No es un viaje para batir récords. Es un viaje, sin embargo, que lo lleva a visitar por primera vez Oceanía, a completar 15, 17 países en Asia, 12 países en América, 8 países en África, y como antesala también para el viaje número 46, que será del 26 al 29 de septiembre a Bélgica y a Luxemburgo. También este viaje es conmemorativo del 60º aniversario del primer viaje de un papa al extranjero. Pablo VI estuvo en septiembre de 1964 en Tierra Santa y el siguiente viaje lo haría en 1968 a Bogotá, Colombia. El Papa quiere en esta visita, o en lo que le falta ya de ella, llegar precisamente a los límites, a las fronteras, a las tierras en las cuales es difícil llegar también con el mensaje del cristiano. Por eso ha querido también en Indonesia, que es un país netamente musulmán, donde hay 270 millones de musulmanes y 7 millones de cristianos, tener el mensaje de fe, fraternidad y compasión, porque allí están abiertos al diálogo. Después, en Papúa Nueva Guinea, el mensaje fue el de la oración. En Timor Oriental, como bien lo señalabas ahora, el mensaje es que vuestra fe sea vuestra cultura, porque es un país que apenas tiene 22 años de independencia, en el cual se suscitó este escándalo que señalabas al inicio de la entrevista, y la unidad y la esperanza es el mensaje en Singapur. Este viaje del Papa pues también precede en un mes a la culminación del sínodo de la sinodalidad, del sínodo del camino, que ha marcado también algunos aspectos relativos a los discursos que el Santo Padre ha mencionado, entre otras, el buen trato, que ha creado a través de cada uno de los obispos la oficina del buen trato, como se denominan en diferentes países y en los diferentes idiomas, para contrarrestar las causas de pederastia y de violación de personas en incapacidad de resistir, porque no solo los niños son las víctimas.
Vamos a pausar por ahora con usted para darle la bienvenida también al imán Marwan Gil. Gracias por estar una vez más aquí en France 24. Una pregunta, ya habíamos mencionado que Indonesia es el país del mundo cuyos habitantes en mayor porcentaje siguen el Islam. ¿Cómo puede el Papa Francisco unir estas dos religiones? Sí, mira, la lectura que yo hago de este viaje del Papa Francisco, que es el viaje más largo de su papado, lo veo en un contexto de mucha preocupación en términos no solamente de las relaciones internacionales y no solamente por las dos guerras que nos preocupan, ¿no? La guerra en Ucrania y en Gaza, sino que parece que en el pleno siglo XXI hay cada vez más voces que quieren volver a una guerra fría o quieren volver a una partición entre Occidente contra Oriente. Y en ese marco, el viaje del Papa Francisco a un rincón del mundo que se caracteriza no solamente por la diversidad religiosa, sino que también étnica, cultural, creo que es un mensaje muy claro hacia el mundo y hacia nuestras sociedades, que no necesitamos más muros, sino que más puentes, que la diversidad, la diferencia de opinión, la diferencia de religión no puede ser una excusa de que nos alejemos unos de otros, sino que aún más por la diversidad tenemos que tender puentes, tenemos que venir para consensuar y buscar el diálogo y poner sobre la mesa las similitudes. Y en ese marco creo que es muy simbólico el viaje del Papa Francisco a Indonesia, que es el país de la mayor población musulmana en el mundo. Y al mismo tiempo tiene un porcentaje importante de los fieles católicos. Y creo que es realmente imprescindible en este momento el trabajo en materia de la convivencia interreligiosa, ¿no? Donde tenemos un aumento significativo de la islamofobia y judeofobia a partir del 7 de octubre, y al mismo tiempo tenemos el problema de la cristianofobia en ciertas sociedades asiáticas o musulmanas. Y en ese caso creo que es muy importante y muy relevante la visita y también las actividades del Papa Francisco en esta parte del mundo. Usted lo ve entonces como un viaje para construir puentes entre Occidente y Oriente, imán, pero le pregunto si esto no también obedece a un interés de la Iglesia Católica por tener más creyentes en una zona donde el catolicismo no ha sido predominante. Totalmente, pero no lo veo como musulmán con malos ojos o mal visto, todo lo contrario. Creo que nosotros como musulmanes, si nosotros queremos practicar y confesar nuestra fe libremente y que en todos esos derechos equitativos en sociedades cristianas occidentales, creo que los cristianos merecen el mismo trato y los mismos derechos en sociedades musulmanas o ajenas, ¿no? Donde ellos están en minoría. Creo que lo que es importante recalcar el ejercicio del libre albedrío. A mí como musulmán, yo realmente repudio, condeno cualquier ataques contra iglesias o la discriminación de las comunidades cristianas en sociedades musulmanas, porque el Islam mismo es un garante de la libertad religiosa y de que no haya coacción en cuestiones de fe. Por ejemplo, el concepto muchas veces muy distorsionado y mal interpretado en el occidente, el yihad, ¿no? El yihad no es una guerra santa contra los infieles no musulmanes. Lo contrario, uno de los aceptos del yihad, que literalmente en árabe significa la lucha interna contra tu ego, contra tu vicio, justo uno de los preceptos principales es establecer la santidad, y no menciona la mezquita, sino que antes de mencionar la mezquita se menciona proteger la santidad de las sinagogas, de las iglesias y de los lugares de culto. Así que en ese marco creo que es fundamental sacar también conclusiones muy concretas de esta visita, es decir, alzar nuestra voz en contra de la cristianofobia en las sociedades musulmanas y al mismo tiempo también en contra de la islamofobia que algunas veces existen en el occidente. Y usted apunta a un contexto que no tenemos que perder de vista y es precisamente esa islamofobia y esa judeofobia en medio de las guerras que azotan al mundo. Hernán, quiero preguntarle en ese contexto cómo interpretar la selección del Papa Francisco en estos 4 países, porque ya lo hablábamos, Indonesia de mayoría musulmana, pero del otro lado en Singapur prevalece el budismo y en Timor Oriental es donde está la mayor población católica del mundo. ¿Esto es quizás una representación de esa diversidad religiosa que nos hablaba el imán? Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con el imán en lo que
responde a las apreciaciones que realiza. Es muy importante. Primero, Indonesia, país con mayor número de musulmanes, porque el Papa también ha venido tendiendo puentes. Recordemos esa visita a los Emiratos Árabes Unidos cuando se inauguró una mezquita con el nombre de María, la hija del profeta Jesús, buscando tender esos puentes que señalaba el imán. En Papúa, la explotación de la naturaleza y el cambio climático, que tiene que ver bastante con los documentos pontificios de este periodo del Papa número 266 de la Iglesia Católica. En Timor, luchar por la identidad como lema. Y en Singapur, renovar y fortalecer la fe, porque es un país muy pequeño, bueno, una ciudad prácticamente, pero que sin embargo hace parte de los 4 dragones de Oriente, entonces para evitar precisamente que el hedonismo, que el consumismo, que el lujo inmoral, como lo ha mencionado en varios de sus discursos, sea lo que motive a las personas y no volver sobre la religión. Pero me parece también importante que en Timor el cardenal que ha designado el Papa hace apenas 2 años será una de las grandes figuras en un futuro cónclave. Es el cardenal más joven que tiene en este momento la Iglesia, salesiano, exorcista, 57 o 58 años, con lo cual todavía le quedan 22 años de estar figurando como un abanderado, entre otras cosas, de conservar esa comunidad católica en medio de Asia y de Oceanía. Ese papel es fundamental en la llegada a la periferia, como lo señala el Papa, donde los cristianos son minoría, donde se hace un periplo de 12 días, 43 horas en avión, un desfase de 9 horas del Papa de su horario, 87 años, mal de la rodilla, pero como siempre pensante. Todo eso está meditado porque adicionalmente los viajes del Papa no es que diga voy a llegar allí, sino que tiene que preceder, lógicamente, una invitación del jefe de Estado y de la iglesia local para que se pueda considerar cada una de las visitas que va a desarrollar el pontífice. Antes de analizar la condición de salud del Papa Francisco, quiero proponerle, Hernán, que nos concentremos en algo que usted mencionó. Usted habló del viaje que hizo el sumo pontífice de la Iglesia Católica a Emiratos Árabes Unidos. Recordemos que en 2019 él viajó en general a varios lugares de la península arábiga. ¿Cuál es el interés de este Papa en particular de acercar el catolicismo a países que son mayoritariamente musulmanes? Pues mira, desde que se convocó por San Juan XXIII el Concilio Vaticano II, que estuvo presente en la primera sesión, y luego Pablo VI, que estuvo presente en las 3 siguientes sesiones del concilio, entonces se quiso que fuese ecuménico, es decir, con presencia de todo tipo de religiones. Y de allí surgió la propuesta de tener permanentemente un diálogo interreligioso. Ese dicasterio hoy en día del diálogo interreligioso busca el acercamiento para lograr un objetivo común: la paz, la unidad, pero también la misericordia. El respeto también de la unidad en relación con las diferentes iglesias monoteístas, el judaísmo y los musulmanes, teniendo en cuenta adicionalmente que en cada una de ellas Jesús también está presente. Entonces, eso es lo que se quiere, ser un puente también entre judíos y musulmanes a través del cristianismo, que no se ha podido lograr del todo, pero que, por ejemplo, en la ciudad de Jerusalén se comparte esa convivencia que ojalá fuera siempre en paz y no de ataque permanente entre unos y otros. Imam, ¿y cómo va ese diálogo interreligioso del que nos habla Hernán y cuáles serían sus beneficios, pero también cuáles son los puntos más difíciles para lograrlo? Sí, creo que lo más difícil es entrar en el diálogo, ¿sí? Porque muchas veces también nosotros, creo, como sociedad tenemos una connotación errónea con el diálogo. El diálogo no se trata de consensuar en su totalidad o llegar a un acuerdo en todos los detalles, sino que el diálogo, e incluso también el Papa lo aborda en su trabajo encíclico de Fratelli Tutti, que significa todos somos hermanos, y ahí él también recalca ese punto, que el diálogo surge o nace a partir de reconocer la identidad de cada uno, a partir de reconocer y respetar la diversidad o las diferencias.
Entonces, cuando hablamos de un diálogo, no significa ahora concluir con una nueva religión o creencia entre judíos, musulmanes y cristianos, sino que respetar las doctrinas de cada uno, pero poner en el enfoque en las similitudes. Hay muchas más similitudes entre musulmanes, cristianos y judíos que los aspectos que nos dividen. Por eso, por ejemplo, el Islam se refiere a la gente del libro o se refiere a los cristianos y los judíos como la gente del libro. Y el Corán hace hincapié que dejen de debatir sobre las diferencias y busquen las similitudes. Y cuando vemos o analizamos las similitudes, por supuesto vamos a ver en todas las religiones el precepto elemental de amar a Dios. Ahora podemos llamarlo con los diferentes nombres, pero es un concepto que trasciende todas las religiones, es decir, amar a Dios a través de amar a toda su creación. Y cuando hablamos de la creación, por supuesto, sin distinción por la etnia y por la religión, y también, por supuesto, hablando también del cuidado del planeta, o como el Papa dice, la casa común. Y creo que esos son los ejes también del Papa Francisco, el cuidado del planeta, la cuestión de los migrantes, también respetar la diversidad, el respeto. Y en ese marco creo que el Papa se ha acercado de una manera sin precedentes hacia el mundo musulmán, con varias visitas, varios viajes muy históricos. Acordamos también, por supuesto, su declaración conjunta con el imam de Cairo, que luego terminó en la declaración del Día de la Fraternidad Universal. Asimismo, yo también tuve 2 veces la oportunidad en representación de nuestra corriente, de la comunidad Ahmadía, tener una audiencia privada con el Papa y también cumplir esa función como puente entre el Jalifa de la comunidad Ahmadía y el Papa Francisco. Así que en resumen, en síntesis, creo que el Papa realmente ha llevado el diálogo, especialmente con los musulmanes, a una nueva altura. Y ahora, por supuesto, para mí yo creo, ¿no?, que es importante no quedarse en esa superficie entre las autoridades máximas, sino que hay que bajar ahora desde ahí hacia nuestras mezquitas, iglesias, y en cada sociedad ese trato, esta relación directa. Pero en ese diálogo que ha afianzado el Papa Francisco entre el catolicismo y el Islam, quiero preguntarle a Hernán cuáles son los intereses del Papa y de la Iglesia Católica detrás de esto. Y le pregunto concretamente por su posición frente a China. El Papa hasta ahora no ha podido realizar un viaje a ese país y, sin embargo, en 2018 hizo un pacto con los chinos para aumentar el número de obispos católicos. ¿Qué ha pasado con ese pacto? ¿Por qué no se cumplió? Y finalmente, ¿hacia dónde ha intentado llegar al Papa, por ejemplo, a Mongolia, intentándose acercar a China? Sí, hay un convenio, no es un concordato porque no hay una relación abierta entre la República Popular China y el Estado de la Ciudad del Vaticano, mediante el cual se reconoce que el nombramiento de los obispos dentro de la Iglesia Nacionalista China, que es católica, tenga el aval directo del Vaticano. Pero en estos años han presentado momentos de fricción precisamente porque el gobierno chino ha designado a algunos de estos obispos sin contar con la autorización del Vaticano. ¿En qué consiste la autorización? Resulta que dentro de la Iglesia Católica los sacerdotes son ordenados, los obispos consagrados y los cardenales nombrados. La consagración, que es la imposición de las manos sobre la cabeza de los obispos, significa precisamente la comunión con la sucesión apostólica. Es decir, los obispos son sucesores de los 12 apóstoles de Jesús. Cuando se expide un decreto o una norma designando un obispo, se está rompiendo con esa base de la unidad ancestral de la Iglesia. Es lo que ha venido ocurriendo. Y en cuanto a los otros viajes, pues mientras prevalezca desafortunadamente las 2 guerras que mencionaba el imán, pero particularmente la guerra de Rusia con Ucrania, pues es prácticamente imposible que el Papa atraviese el espacio aéreo ruso y chino eventualmente también para llegar a Mongolia para realizar una visita. Aún queda todavía una propuesta de viaje que él ha venido aplazando prácticamente desde la elección, como es el viaje a la Argentina. Pero esto implicaría eventualmente que un viaje tan largo desde Roma, pues combine una segunda visita a alguno de los países que aún no han tenido
visita oficial del Papa o que se realice también una visita a Brasil. Estas circunstancias seguramente estarán analizándose en la Secretaría de Estado, Subsecretaría de Relaciones con los Estados, para garantizar eventualmente la presencia del Papa en el 2025 en alguno de estos países. Por lo pronto, 34, 58, 62 países que ha visitado el Papa en este periodo de su pontificado, pues todavía le permiten tener presente más de 130 que aún están en sus oraciones, en su corazón, pero no están todavía en su registro como tal de viaje, en su bitácora de viaje presencial a todos ellos. Y bueno, el Papa ya ha mostrado además que a pesar de que posterga algunos viajes, muchos de ellos los termina haciendo. De hecho, este de Asia y Oceanía estaba pensado para hacerlo durante la pandemia, pero precisamente por el COVID-19 se tuvo que posponer. Pero quiero que pongamos los ojos sobre algo que usted menciona, que los obispos se entienden dentro de la Iglesia Católica como estas personas designadas y la representación de alguna manera de los 12 apóstoles. Sin embargo, precisamente fue un obispo, el obispo Carlos Jiménez Velo, quien ha desatado toda clase de polémicas y de escándalos en Timor Oriental por los abusos de escándalo sexual que él habría cometido en contra de menores de edad. Y este viaje no solo ha sido o ha estado rodeado de esta polémica. Imam, quiero preguntarle su opinión sobre un dato, porque se ha estimado que el gobierno de Timor Oriental destinó 12 millones de dólares estadounidenses a la visita del Papa, y eso, para ponerlo en comparación, es hasta 3 veces más de lo que el país gasta en la producción de alimentos. Estas cifras, para usted, ¿cómo interpretarlas? Sí, creo que en ese sentido, por supuesto, no puedo hablar en representación del gobierno, tendrían que ellos justificar y luego, por supuesto, posteriormente, justificar esa expensa, de qué manera se pudo ver resultados positivos de este viaje o de esta visita del Papa Francisco. Incluso, por supuesto, creo que ahora en ese sentido, también en el pasado, los viajes del Papa Francisco a los países musulmanes, ahí donde yo puedo, sí, por supuesto, hacer cierta autocrítica, que muchas veces, lamentablemente, esas visitas quedan para el registro del archivo histórico. Y por eso considero que es imprescindible sacar conclusiones concretas y precisas de esos viajes, ¿no? Como por ejemplo ahora también Indonesia, en el marco de su visita, fue la inauguración o la construcción del túnel de la amistad, que une a la mezquita con la catedral. Y por eso creo que también es fundamental que nosotros, ahora en las sociedades musulmanas, también en las sociedades cristianas, que también busquemos y que construyamos estos túneles, esos puentes de amistad. Primero, por supuesto, entre las comunidades y después, entre las comunidades cristianas y musulmanas y después entre toda la comunidad. Por eso, por supuesto, creo que es una controversia, ¿sí? El viaje, pero creo que ahí sería más adecuado preguntar a los representantes de la Iglesia o del gobierno, que podrían responder mejor a esa pregunta. Bueno, Hernán, y aunque usted no es un representante directo de la Iglesia Católica, sí quiero preguntarle su opinión sobre esta controversia del gasto que dedicó Timor Oriental al viaje del Papa. Sí, casi siempre todos los gastos en los que incurren los países se ven representados igualmente en lo que dejan las personas que llegan a participar de las visitas del Papa. Son gastos que se recogen además en turismo, hospedaje, alimentación, venta de souvenirs, etc. Es probable que no se cubra la suma, pero de todas maneras esta publicidad para el país a nivel mundial es muy importante para efectos de los productos que tienen para la exportación. Este viaje tiene una particularidad, y es que es el segundo que a esa región se realiza por un pontífice. Ya en 1989 Juan Pablo II había visitado la región cuando aún era de Indonesia. Es decir, que en este caso pudo haber una tensión eventual porque Indonesia reconoce esa independencia, hay un referendo, se vota, se logra un 98% de favorabilidad para la independencia, pero aquí no estuvo eso en tensión. La atención estuvo centrada en otros aspectos como el gasto, y no tanto tampoco
en el tema del escándalo de pederastia. Algo similar a lo que ocurrió en el viaje del Papa a Chile, cuando todo el episcopado renunció precisamente por los graves escándalos y tuvo que designar auditores especiales para adelantar los procesos penales. En este caso no puede hacerse el de la vista gorda el Papa, sin embargo, porque su política de tolerancia cero y la remisión de estas causas penales canónicas al dicasterio para la doctrina de la fe, antes Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, tienen que dar frutos con posterioridad al viaje del Papa para que no quede como un capítulo cerrado con la misma visita del pontífice. Y simplemente añadir a lo que usted mencionó, que Timor Oriental se independiza de Indonesia desde 1975, sin embargo se pudo concretar hasta 1999 y tuvo un periodo donde la ONU ejercía el gobierno del país hasta que se declaró como un Estado soberano en 2002. Pero volvamos sobre ese punto del obispo Carlos Jiménez Velo de Timor Oriental. Hernán, ¿qué más nos puede contar de este escándalo y qué pasó con este obispo dentro de la Iglesia Católica? Bueno, ahí no solo está el presente, realmente se le ha restado importancia a ese escándalo, pero también hay el de otro sacerdote, un misionero norteamericano, Richard Dansbach, que también reconoció por su papel de salvador de vidas, que está cumpliendo una condena de 12 años en una prisión timorense por agredir a niñas de entornos desfavorecidos. La iglesia, si bien lo expulsó del sacerdocio, pues esta visita de Francisco para algunos no es el momento para revivir los escándalos de la Iglesia, aunque es un asunto que debe gestionar el Vaticano y en el cual tiene profunda injerencia el Santo Padre, porque habitualmente dentro de las agendas y en esta que había huecos en la agenda, porque estaba la visita a las autoridades, al presidente, a algún lugar, una misa y a los jesuitas, seguramente hubo también reunión con las víctimas, pero las vagas referencias del Papa a los abusos parecía ser en este viaje una forma de equilibrio diplomático que quería en última reconocer los abusos, pero respetaba también los deseos del gobierno anfitrión y los sentimientos de la iglesia local y por supuesto de los fieles timorenses, sí, en que se desarrollara sin mayor escándalo, aunque estuvieran presentes las adversidades y particularmente en torno a estos temas de abuso de menores y de personas puestas en incapacidad de resistir. Usted hablaba de un equilibrio diplomático por parte del Papa Francisco y el imán Marwan anteriormente hablaba de la importancia de bajar ese diálogo interreligioso y no dejarlo únicamente en las autoridades de las religiones involucradas. Imán, pero quiero preguntarle, ¿en ese diálogo interreligioso tiene algún peso los escándalos que hay dentro de la Iglesia Católica? Sí, creo que, por supuesto, cada comunidad, cada religión tiene sus monstruos internos y desde afuera se debe y siempre se puede señalar, indicar, pero luego el trabajo de la reforma y de la lucha contra esos monstruos siempre es una lucha interna, ¿sí? Y por supuesto, desde afuera creo que el abuso, especialmente contra menores, es realmente un asunto que debe preocuparnos a todos, irrelevantemente del credo, de la etnia o la religión, y ahí debemos estar unidos en su condena y al mismo tiempo creo que en general, como también el Papa Francisco durante sus actividades en Indonesia aclaró el extremismo que se esconde algunas veces bajo un escudo el nombre de las religiones. Y en ese caso los pasa también a nosotros, los musulmanes, que tenemos también ciertos desafíos internos en relación con grupos extremistas o radicales que usan o usurpan el nombre del Islam. Y por supuesto, como ocurre también desde afuera, se puede señalar, pero creo que el trabajo de reformar o distanciarse y aclarar que esos grupos no representan las enseñanzas, los preceptos, por ejemplo, en nuestro caso del Islam, es un trabajo que deben hacer las propias comunidades musulmanas. Y ahí, por favor, permítanme, por ejemplo, algunas veces en Occidente, por ejemplo, existen ciertos prejuicios que luego impiden un diálogo sincero. Y eso es, por ejemplo, cuando escuchamos el concepto de Allahu Akbar o de Jihad, la guerra santa, ¿no? Ahora, por ejemplo, la palabra o incluso la Sharia, que algunas veces las comunidades cristianas piensan que los musulmanes quieren
reemplazar las leyes seculares e imponer la Sharia, la ley islámica, aunque la Sharia en árabe literalmente significa camino. Sí. Y el Islam, su eje, se arraiga en el ejercicio del libre albedrío. Asimismo, Allahu Akbar no es un llamado para matar a cristianos o judíos o no musulmanes. Allahu Akbar significa Dios es grande y es justo un llamado hacia el diálogo interreligioso. Es decir, que Allah, Dios, es creador, es señor de toda la humanidad, de todos los pueblos. Imam. Y por eso creo que es realmente muy importante, y con eso me gustaría cerrar. Albert Einstein, él decía que es más difícil romper los prejuicios que el núcleo de un átomo, ¿no? Por eso creo que es fundamental para derribar los prejuicios, buscar el diálogo y llegar a un diálogo sincero. Usted hablaba de los desafíos internos que enfrenta cada religión y uno de los que enfrenta el Islam es el trato desigual hacia la mujer. Al respecto, el Papa Francisco se refirió a este tema en Papúa Nueva Guinea, diciendo que la mujer era la llamada a liderar esos avances. ¿Cómo interpreta usted estas palabras del Papa Francisco? Esas palabras del Papa Francisco coinciden 100% con las enseñanzas del Islam. Incluso fíjate que la Virgen María, hay un capítulo entero del Sagrado Corán que lleva el nombre de la Virgen María, que es la única mujer que tiene este honor en el Islam. Y incluso se puede decir que la Virgen María, el Corán la presenta como un modelo, como un ejemplo de pudor, de castidad para todos los creyentes. Muchas veces en el Occidente, algunas veces nos asustamos cuando vemos la mujer musulmana con el velo y asociamos el velo con la sumisión o la imposición, ¿sí?, de ciertos preceptos a ella o su desigualdad hacia el hombre. Aunque, fíjate, que la Virgen María siempre, incluso en las imágenes, sale con un pañuelo o con un velo. Y eso es debido a la importancia de su pudor, de su castidad, que también restablece o reconoce el Islam. Entonces, por supuesto, existe el machismo, también la desigualdad en las o ciertas comunidades musulmanas hacia la mujer. Pero para mí muy importante es aclarar que este maltrato hacia la mujer no es debido a las enseñanzas del Islam. Todo lo contrario, es por ignorar, por rechazar las enseñanzas del Islam. Porque cuando vamos a las enseñanzas del Islam, ya en el siglo VII, el Islam estableció categóricamente la igualdad entre el hombre y la mujer. Por eso ya en el siglo VII otorgó a la mujer el derecho de divorcio, el derecho de casarse por el propio consentimiento, el derecho de herencia, el derecho de educación. Ahora, por ejemplo, una gran controversia es lo que cuando vemos las imágenes, por ejemplo, en Afganistán con los talibanes, que prohíben a la mujer hasta hablar en la vida pública o ni hablar de la educación. Y esos son todos conceptos que contradicen los principios básicos del Islam. El profeta ya en el siglo VII aclaró que es un deber de una mujer musulmana obtener educación desde la cuna hasta la tumba. Y lo mismo también con los demás derechos civiles. Pero por supuesto, hay ciertos grupos que usan el nombre del Islam para justificar luego su propia ideología, que es o está en un choque total con los propios valores del Islam. Y para concluir nuestro programa, quiero comenzar preguntándole a Hernán, ¿mira la Iglesia Católica a Asia y a Oceanía en un intento por revivir ese catolicismo que ha perdido creyentes en la parte occidental del mundo o no es por esto? Sí, efectivamente, algo que comenzó básicamente en el siglo XVI con los mismos jesuitas y las misiones de San Francisco Javier, que se pensaba era el nombre por el cual había tomado el Papa el título de Francisco. Pero también porque hace 1400 años, como bien lo ha señalado el imán en recientes artículos que ha publicado, se produjo el encuentro entre cristianos y musulmanes y se ha promovido desde ese momento la semilla de la convivencia respetuosa entre las dos religiones. Y esto es lo que busca también el Papa, llegar con un símbolo de fraternidad previo precisamente a este nuevo año del jubileo que será el de 2025, para encontrar caminos, puntos de encuentro, relaciones en las cuales haya un respeto común por los ideales de cada uno en las diferentes religiones y en el respeto particular, no solo de las mujeres, sino también de los niños y de los ancianos, sobre los cuales ha recomendado a los jóvenes volver sobre los abuelos en este viaje para recuperar la memoria de lo que ha sido nuestra humanidad.
Imam, y muy brevemente, ¿puede el catolicismo encontrar su nuevo futuro en Asia? Ojalá, no solamente el catolicismo. Yo deseo realmente, y eso creo que como resumen de este debate, de este programa, ojalá que podamos dejar un mundo para las futuras generaciones donde la iglesia con su cruz, la mezquita con su minarete o la sinagoga con su estrella no sean símbolos de discordia, no sean una amenaza para el otro, sino que sean adornos de nuestra belleza común comunales, que sean lugares de unión, que sean lugares de la fraternidad universal. Entonces deseo que realmente termine la cristianofobia en Asia y que tengan, y realmente es mi deseo, que los cristianos tengan los mismos derechos como los musulmanes para practicar su fe o su religión. Asimismo, deseo que los musulmanes también seamos respetados en el occidente, en las sociedades cristianas, con el mismo derecho y con la misma libertad. Les agradezco a ustedes dos, Imam Marwan Gil y Hernán Olano, por hacer un llamado al diálogo aquí en este programa, el debate que normalmente presentamos posturas opuestas y aquí, aunque estamos de distintos lados de la mesa, ustedes llaman a un diálogo interreligioso. Gracias también a nuestras productoras Janet Bustamante y Tania Herrera, encargada de los invitados. Ustedes vean más en france24.com. Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Cada semana, una vuelta al mundo con los reportajes de los corresponsales de France 24. Corresponsales en France 24 y france24.com. ¿Sabe cómo identificarlas? Acompáñenos. Con France 24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales. Desinformando, una herramienta para verificar y contextualizar información. France 24 es información certificada. Todos los días, en todas nuestras emisiones.